¿Cómo es? Entiendo que sí. Como para que yo sepa. Bueno. ¿O que vos querés cambiar el orden? Yo no tengo problema. ¿Ah? No, te pregunto para ordenarme yo también. Sí. Bueno, listo. Si quieren, me da lo mismo a mí, Moni, ¿eh? No, creo que era para ordenarse nomás, Quique, me parece. Bueno. Sí. Bueno, entonces te escuchamos. Bueno. Hoy, esta clase ya la tienen subida ahí en el Classroom, así que después la pueden ir mirando cuando quieran. La subí ya para no olvidarme. Bueno, lo primero que busqué en internet y me encontré fue esto, ¿no? Cuando uno empieza a pensar en la transgénesis, la biotecnología, y empieza a encontrar cosas, y como verán, la información que hay cosas que son reales y cosas que no tienen nada que ver ni con la biotecnología ni con la transgénesis. El ejemplo podría ser, para que lo vean ustedes, el de las sandías, ¿no? O estos maíces. Y por supuesto, bueno, esta banana con un salamín que produce salamín está completamente trucada, ¿no? Por otro lado vi este toro y también llama mucho la atención, pero después lo vamos a ver y no es producto de la transgénesis, aunque sí podría haberlo sido, ¿no? Esto es medio un pantallazo como para empezar con nuestra clasecita de hoy. Cuando yo vaya hablando, si no entienden algo, abren el micrófono y preguntan, ¿eh? Bien, cuando empezamos a pensar en biotecnología, y por eso una de las preguntas era si comerían un producto de la biotecnología o no, fíjense que el hombre, cuando se dio cuenta que podía empezar a cultivar plantas y a criar sus propios animales, y empezaron a aprender a usar la biotecnología. ¿Y qué cosas hicieron? El pan, la cerveza, o sea, hay un montón de productos que nosotros naturalmente no los asociamos con la biotecnología y son producto de la biotecnología. ¿Por qué? Porque la biotecnología lo que consiste simplemente es en utilizar células de vegetales o de animales para producir algo que sea un alimento, un medicamento o un producto que sea para utilidad para los humanos, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a usar la biotecnología. En un momento les pregunté si le darían de comer o comerían un organismo genéticamente modificado. Y esto se los doy porque, bueno, cuando nosotros hablamos de un organismo genéticamente modificado, muchos lo asociamos directamente con un transgénico, una edición génica, como que hicimos algo que estuviera fuera de lo natural. Y la realidad es que, les voy a mostrar algo. ¿Alguien puede saber qué es esta plantita? No. Ahora, tampoco. ¿Cómo no? No te escuché, ¿eh? ¿Él les da idea de algo? Parece un maíz. Parece Bueno, un cotidiana maíz. es, por lo menos. Muy bien. Sí, es un maíz. Y esta es la semilla que tiene. Y con selección artificial de ese tipo de planta, lo que logramos es lo que ustedes tienen otra imagen, ¿no? Completamente distinta. Y si miramos cómo es una espiga y cómo es otra, también la hemos cambiado. Y esto solo fue con selección. Y este maíz es un organismo genéticamente modificado. ¿Por qué? Porque hicimos algo que nosotros aprendimos en genética de poblaciones. ¿Qué hicimos? Fuimos cambiando la frecuencia de los genes que había acá para lograr una planta que nos fuera útil a nosotros, para nuestro sistema de producción.
no para la planta, ¿no? Posiblemente esta plantita, que es el maíz original, que se llama teosintes, naturalmente esté mejor adaptado que un maíz de los que tenemos hoy, ¿no? Para sobrevivir en la naturaleza. ¿Por qué? Porque su desgrane es mucho más fácil. Bueno, todas esas cosas que o estudiaron o van a estudiar en cereales y en mejoramiento, en todas las materias que van a ir viendo en la facultad. Pero bueno, este concepto es importante, que hay un montón de organismos genéticamente modificados y que los consumimos. Y acá les tengo otro ejemplo. El que se dé cuenta que es, ¿eh? Eso creo que lo habíamos visto con Silvia, es con lo que era el plátano antes, ¿no? Sí. Y ahí tienen una foto para compararlo. ¿Qué pasó con la selección natural, artificial? Eliminamos un montón de cosas que para nosotros, para consumir, serían molestas, como las semillas, ¿no? Bueno, acá lo único que hice en esta diapositiva es mostrarle cómo eran originalmente los cerdos, que eran jabalí, las gallinas, las vacas. Miren cómo cambió la morfología de un toro, digamos, casi salvaje, a una vaca de producción lechera. Toda su estructura cambió por completo, ¿no? Todas las razas de perros que salieron a partir del lobo, los ovinos a partir del ovis muflón. Bueno, esto es lo que habíamos visto del maíz, banana, el tomate original, zanahorias, y así podríamos ir poniendo ejemplos hasta de aceituna. La aceituna original era algo que se llama acebuche y casi no tiene, es todo semilla, apenas tiene un poco en la parte externa para consumir. Lo que pasa es que el hombre fue seleccionando para lo que le servía a él. Bueno, acá les puse una fotografía y no sé si hay algunos que estudien agronomía o si tenemos agrónomos, porque sé que está Silvia. ¿Y alguien sabe lo que es el maíz huaxi? ¿Maíz ceroso? Bueno, yo mucho no sé de esto, pero sé que es el que se usa para hacer los snacks y productos alimenticios para el hombre. Bien. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque es un maíz que vamos a ver que la mejora se hace a través de algo que se llama introgresión genética, o sea, por cruzamientos. Cruzamientos y retrocruzas y selección, yo voy fijando un alelo que a mí me interesaba y lo introduzco en esta población. Esto apareció por 1900, por lo que leí, no sé mucho del tema, pero aparentemente es una mutación que aparece en China y como producía un tipo de almidón que tenía una estructura distinta y que era mucho mejor para la industria de alimentos y de pegamentos y no sé de qué otras cosas más, se empezó a tratar de introducir en las líneas de maíz seleccionadas este alelo para producir este tipo de maíz. Se los menciono ahora porque en esta diapositiva les muestro cómo se hace una introgresión genética. Y entonces nosotros empezamos a usar unas plantas que son las donantes, que tendrían este alelo, que a nosotros nos interesa, y las cruzamos con una línea que fue altamente seleccionada. A partir de la F1 vuelvo a hacer retrocruces, voy fijándome cuáles son los individuos que van conservando ese gen que a mí me interesa, sigo haciendo retrocruces hasta que logro en un momento fijar en esta línea de maíz o en esta población de maíz ese alelo que a mí me interesaba y lo puedo usar para producción. Esto es un método tradicional de introgresión genética, o sea, selección y tratar de traer
un gen que no estaba presente en una población que nosotros teníamos, de otra población donde apareció. En la diapositiva que sigue aparece esta oveja que, como verán, tuvo 4 corderos, y lo que se hizo es, en la raza merino apareció un gen que se llama urula, que tiene que ver con la prolificidad de los animales. O sea, las hembras empiezan a producir mellizos, trillizos y hasta, como en este caso, cuatrillizos, ¿no? Entonces, en algunos casos, en algunas poblaciones de ovinos, se realiza esta introgresión con cruces. Nada más que eso. Bien, hasta ahí vamos. Entonces, fíjense que la agricultura tradicional, a través de estos métodos de selección e introgresión de genes, y haciendo selección, logramos hacer organismos genéticamente modificados para nuestro beneficio. ¿Cuál es la dificultad que tiene esto? Que ahí lo puse para no olvidarme. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy seleccionando para este gen o para cualquier gen, yo no los puedo separar precisamente uno de otro. Entonces, dentro de la población sigo arrastrando algunos genes que yo ni los tenía en cuenta, ni los conozco, ni los veo. Fíjense en que en esta parte yo pongo 2 colores o 3. ¿Por qué? Porque yo estoy arrastrando algunos genes que no los puedo llegar a tener en cuenta en la población y que, bueno, van a quedar en la nueva población que yo armé a partir de estos cruzamientos y selección. Bueno, a partir de acá vamos a empezar a ver de qué manera uno puede empezar a hacer cambios, ¿no? Y fíjense en que puse mutagénesis. Y consistía en exponer las semillas a productos químicos o radiación y ver qué cambios genéticos se producían en la población. Lo que pasa es que esto es impredecible. Yo no sé lo que puede pasar. Entonces, someto a las semillas a radiación y voy viendo lo que pasa. Los animales es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, y ahí les doy un ejemplo del pomelo rosado y de las mandarinas sin semillas. Leí por ahí también que este maíz waxy lo lograron también hacer a través de mutagénesis, o sea, haciendo estas pruebas, en algún caso dio algún alelo mutado que mejoraba el tipo de almidón en este maíz. Bien, al principio de la clase vieron que pusimos como 2 grandes títulos y hablamos de biotecnología y después otro título podría verse ahí que era la transgénesis. Cuando empecé definí biotecnología, les dije que eran técnicas por las cuales yo podía modificar, usando organismos vegetales o animales, podía modificar algunos productos para mi beneficio. Bueno, ¿qué pasa? Ese mismo concepto de la biotecnología se empezó a usar para las técnicas moleculares y lo que después conocimos como tecnología del ADN recombinante, ingeniería genética, y hoy vamos a hablar de transgénicos y de edición génica. Y acá es como que se empezó a hablar de biotecnología, ¿no? Y asociarlo a la genética molecular. Fíjense que acá pongo una definición para que tengan ustedes, si buscan en los libros pueden encontrar algunas más. Puede definirse como la manipulación deliberada de la información genética para o el análisis genético, el mejoramiento de una especie. Bien, toda esta tecnología del ADN recombinante y manipulación se pudo hacer a partir de conocimientos que nosotros teníamos del ADN. Y todos estos conocimientos que empezamos a tener en el ADN y que nos empezaron a permitir hacer estas transformaciones genéticas,
se basa en algunas técnicas, para nombrarlas, básicas, y hablamos de enzimas de restricción. Voy a anotar una cosa que quiero que vean. Presten atención a esta palabrita: clonación de genes, secuenciación, electroforesis de proteínas, de ARN, de ADN, hibridación con anticuerpos, hibridación con ácidos nucleicos, y esta la deben conocer como PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Bien, esto se empezó a hacer a partir de la década del 60, 70, 80, pero en la década del 80 lo que empezó a tomar mucho auge fue que empezamos a usar enzimas de restricción y que la usamos para hacer algo que vamos a ver ahora, que se llama cortes o tijeras moleculares. Bien, fíjense, estas enzimas de restricción, y según la bacteria que nos dio origen a la cosa, va a tener el nombre la enzima de restricción. La TAC1 viene de Thermus aquaticus, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Estas enzimas de restricción tienen la capacidad de identificar secuencias de nucleótidos y realizar un corte. Y ahí la tienen mostrada en esta tablita, ¿no? Que la TAC1 me va a cortar una secuencia específica que diga AGC o CGA, ¿no? Y la virtud de esto es que son específicas. Esto se descubrió en unas bacterias que lo que hacían era usar estas enzimas de restricción o enzimas de corte para defenderse de los virus. O sea, tenían un sistema inmunológico que está basado en cortar la cadena del ADN de un agente viral. La lista de estas enzimas de restricción es innumerable y cada una va a leer una secuencia específica y me va a hacer un corte. Acá les hago un ejemplo para que vean que el corte es un corte especial que me deja dos extremos en la cadena de ADN que se llaman extremos romos o extremos pegajosos. Cada uno de estos extremos va a tener la particularidad que se va a adherir rápidamente a la cadena complementaria. Ahí tienen un ejemplito, es exactamente lo mismo, pero lo importante es que cuando detecta la secuencia, la enzima de restricción produce el corte. Bien, a partir de esto se abrió esta nueva tecnología que se llama obtención de ADN recombinante o hibridación del ADN. Van a encontrar distintos sinónimos según cómo usen la técnica. Lo importante es de estos extremos adhesivos o cohesivos que se producen con la enzima de corte, permiten que nosotros después, si tenemos una secuencia que tiene complementariedad, pegar un pedacito de ADN exógeno o que no estaba presente en esa molécula de ADN, en ese animal, en ese vegetal. A partir de acá empezamos a tener algo que llamamos molécula de ADN recombinante. Y ahora les voy a contar otra pequeña cosita que nos va a servir para más adelante. Las bacterias tienen unos pequeños fragmentos circulares que son de ADN y que están presentes en casi todas las células bacterianas, que reciben el nombre de plásmidos. Y estos plásmidos lo que tienen es que tienen poca cantidad de genes. Ahí les dice de 2 a 30 genes aproximadamente. Estos mecanismos los usan las bacterias y ustedes habrán escuchado hablar de
resistencia a antibióticos, de algunas cosas. Bueno, muchos de esos caracteres que pasan están en los plásmidos y que son fácilmente intercambiables entre las bacterias. Por eso a veces uno dice, no, si usamos mal los antibióticos, generamos resistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces esta resistencia a los antibióticos se presenta en secuencias que están en los plásmidos. Y estos plásmidos se pueden transferir de una bacteria a otra. Esto, solo para que tengan una idea, esto es un plásmido, que ahora después lo vamos a nombrar, y que este plásmido lo que hace, tiene una secuencia de ADN que produce tumores, y que ustedes después lo van a ver, que se llama tumor de la galla, en vegetales. Entonces, no sé por qué estaba ahí, se me mezcló esa diapositiva capaz, pero bueno, lo que quería decirles es que a partir del ADN recombinante y el uso de enzimas de ARN, secuencias de ARN, nosotros podemos hacer algo que se llama ARN interferente, y que lo único que va a hacer, como cuando vieron ustedes síntesis de proteínas y regulación génica, de alguna manera este ARN interfiere en la síntesis de una determinada proteína o enzima, y por lo tanto me puede estar bloqueando una ruta metabólica. Esta fue una de las primeras cosas que se empezó a usar para producir cambios en los vegetales de manera medianamente controlada, saltando el paso que habíamos visto anterior de la mutagénesis, que era completamente aleatoria. Acá, si nosotros conocemos cuál es el gen que queremos interferir, podríamos generar una molécula de ARN interferente y bloquear la expresión de ese gen. Una de las primeras cosas que se logró fue el silenciamiento con esta metodología para que el color quede bloqueado y por lo tanto me aparezca otro color en esta planta. O sea, pasamos de un tipo de color de rosa a el azul, solamente con un ADN interferente. Bien, entonces, hasta ahora éramos bastante imprecisos. ¿Por qué? Porque nosotros seleccionábamos un individuo o individuos de una población y arrastrábamos un montón de genes con la selección o con los cruzamientos haciendo introgresión genética. Después empezamos a hacer mutagénesis, que los mutantes se producían en forma completamente aleatoria. Entonces esto en realidad nos lleva a producir individuos que teníamos que ir descartando porque las mutaciones eran incompatibles con la producción, incompatibles con la vida. Sin embargo, cuando empezamos a usar ARN interferente, empezamos a apagar o a silenciar algunos genes en particular. A ver. Y en esta diapositiva, bueno, un poquitito lo que ya les comenté, ¿no? De cómo fuimos avanzando. Y ahora vamos a hablar un poquitito del concepto del transgénico, que hasta ahora no habíamos hablado nada. Y es la incorporación de un gen por vía no sexual proveniente de cualquier especie. Esa sería la definición que existe hasta ahora de transgénico. Fíjense que estamos hablando de incorporación de un gen y nosotros ya habíamos hecho una metodología que era la introgresión genética. En este caso, lo que hacemos es incorporarlo por una vía no sexual, no por cruzamiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como dice acá, sencillo, ¿no? Teníamos unas enzimas de restricción que ya habíamos visto,
Entonces, yo lo que hago con estas metodologías es cortar el gen del organismo que yo necesito. Ese gen deseado se multiplica en el laboratorio, y acá después vamos a entrar con el concepto de clonación de genes. El gen deseado se pega en el organismo y de ahí se pasa a una siembra masiva, y es lo que conocemos como, o llamamos en general, organismos genéticamente modificados, que en realidad deberíamos llamarlo organismo transgénico, para aclarar la definición con la que empezamos a trabajar, que dijimos que todos los organismos que nosotros modificamos por distintas metodologías son organismos genéticamente modificados. Cuando hablamos de un transgénico, estamos haciendo referencia a introducir un ADN que no estaba presente en esta especie. Bien, cuando yo hablé de las bacterias, y por eso ahora acá lo vamos a asociar con este concepto que habíamos hablado de biotecnología, yo les dije, cuando nosotros usamos para nuestro provecho bacterias de origen animal o de origen vegetal, estamos haciendo biotecnología. Si a esto le sumamos toda esa tecnología del ADN recombinante, de las enzimas de restricción y todas esas herramientas moleculares que empezaron a estar disponibles, esto se engloba dentro de lo que nosotros llamamos biotecnología, para construir un transgénico. Bueno, acá les presento el Bacillus thuringiensis, que en estado normal o salvaje es una bacteria que tiene un plásmido, y ese plásmido tiene, como yo les mostré en esa diapositiva que se me traspapeló, un sector que acá está marcadito en rojo, que lo que va a hacer es producirme la galla en las plantas, un tumor en la galla de las plantas. Lo que hace esta bacteria es infectar el ADN celular de la planta. Entonces, como teníamos estudiado este mecanismo, lo que hicimos fue usar a las bacterias para nuestro provecho. O sea, estamos haciendo una biotecnología, ¿no? Bueno, acá está una planta que es resistente y una planta que presenta el tumor. Bien, esto ya lo saben, porque lo vieron con Mónica, así que lo voy a pasar directamente de largo. Y si nos vamos a detener en esta diapo, para que veamos esa partecita que yo les marqué, esto es lo que me produce, porque produce esta síntesis de nopalina, y me va a aparecer la producción del tumor. Entonces yo lo que quiero hacer es, si conozco la secuencia de este gen que está acá, lo que hago es usar unas enzimas de restricción para cortarlo. Y a través de la metodología del ADN recombinante, lo que voy a hacer es pegar ahí exactamente el gen que es de mi interés. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tengo este plásmido de Agrobacterium, corto, y voy a reemplazar esta sección con el gen que a mí me interesa. Acá lo pueden ver cómo estaría descrito, ¿no? Esto, fíjense, en oncogenes y el gen de la síntesis de opinas. Entonces, voy a incorporar un ADN que a mí me interesa, con un gen que yo llamo gen de interés, que podría ser resistencia al glifosato. Y le voy a poner un marcador para que yo pueda seleccionar y saber si realmente incorporé esto o no. ¿Por qué? Porque yo se los presento acá y les digo, la parte de cortar va perfecto con las enzimas de restricción, son muy específicas, cuando hay pocos genes yo lo puedo hacer,
Y por eso con los plásmidos esto tuvo muy buen resultado. El tema de pegar, no siempre se pega lo que yo quería pegar. O sea, a veces se cierra, se arregla ese plásmido, pero se perdieron los genes que producían esa agalla, ¿no? O sea, es como que corté esto, y si yo ya no tengo esto, ni esto, lo que va a hacer es que, por más que infecte una planta, nunca va a producir la agalla de la corona. O sea, con el solo hecho de cortarlos, yo tendría plantas que serían resistentes. Ahora sí. Bien. Esto es un poquitito, un dibujito, como para que podamos seguir qué es lo que vinimos charlando hasta ahora. Nosotros tenemos el Agrobacterium. Del plásmido cortamos el DNA que nos producía el tumor. Insertamos el ADN con el gen que nos interesa a nosotros. Y recuerden que yo acá dije que a este plásmido yo le inserto no solo el gen que me interesa, sino un gen, además, que me permita después hacer selección. Fíjense que yo lo que quiero determinar es si está incorporado o no, porque no todos los plásmidos que yo trabajé, o no todas las bacterias que voy a tener, todas van a ser resistentes. Entonces, si yo le agrego un gen para resistencia a un determinado antibiótico, cuando hago un cultivo en una cápsula de Petri con un antibiótico que yo ya sé que los que tienen el gen van a ser resistentes, las únicas células vegetales que van a sobrevivir acá van a ser las que sean resistentes al antibiótico. Las demás se van a morir. Y por lo tanto, todo lo que yo saque de acá van a ser células vegetales que tienen incorporado el gen de mi interés. Bien, hasta ahí bastante sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Esto para que después lo lean tranquilos, que lo tienen como repaso. ¿Cómo hago una transgénesis de este tipo? Tomé el Agrobacterium, modifiqué el DNA que yo quería. Esta bacteria va a infectar a la planta. ¿Qué pasa? Originalmente producía el tumor de agalla, ¿no? Como yo la modifiqué, y yo acá inserté otro DNA que tiene mi gen de interés, cuando infecte a la planta, va a incorporar el ADN de ese plásmido al ADN de la célula vegetal, y es mi célula vegetal transformada. Esa célula vegetal es la que yo voy a reproducir, voy a sacar embriones a partir de ahí, y de ahí le haré repiques para poder tener una alta cantidad de plantas. Bueno, acá les explica básicamente cómo la bacteria infecta, que es el mecanismo natural como lo hace, de insertar su propio ADN en la célula vegetal. Miren, acá es un poquitito para que vean que hay muchas maneras de poder saber si uno incorporó o no un determinado gen con estas técnicas. Si fuera el gen del glifosato, yo podría probar directamente sobre las plantas. ¿Por qué? Porque aplico glifosato. Las plantas que sobreviven son las resistentes. No me preocupo más. Bueno, yo podría probar los vegetales también, viendo si agrego, estos son tomates larga vida, no sé si los conocen, que lo que le hicieron es bloquear la cadena metabólica y entonces no producen etileno. Si no tienen etileno, no sigue el proceso de maduración. Fíjense en esta muestra que los individuos están con aire y no maduran.
y en estas con etileno se cumple la ruta metabólica. Entonces, nosotros podemos ir con distintas técnicas, o en esta que es fluorescencia, poder saber si incorporamos o no un determinado gen. Esto es todo lo que ustedes conocen como transgénesis, usando la biotecnología, y que lo que hicimos es un método indirecto, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos que insertar el gen en un plásmido que está en una bacteria y que esa bacteria se encargue de inyectar en la célula vegetal ese ADN que nosotros acabamos de generar. Bien, y esto que llamamos técnica directa se llama cañón de genes o pistola de genes, y que consiste, como ven ahí en la foto, en disparar, ahora vamos a ver qué, directamente sobre el vegetal y esperar que se incorpore en el ADN esos genes que nosotros queríamos incorporar. Fíjense, esta pistola de genes en realidad tiene unas partículas de oro sobre la que nosotros insertamos o pegamos ese plásmido que es con el ADN recombinante, con el ADN que incorporamos nosotros, ¿no? Con nuestro ADN de interés. Y lo que hacemos es disparábamos directamente sobre los vegetales para poder incorporar el ADN a la planta. El mismo procedimiento, nosotros podríamos ver si incorporamos un gen de resistencia al glifosato, probamos la planta con glifosato. Si ponemos resistencia a un antibiótico o a otro herbicida o a lo que a ustedes se les ocurra, podemos probar si está insertado el gen en el plásmido y se insertó directamente en la célula vegetal. Bueno, esto es como un resumen para que les quede, para cuando estudien, de los dos métodos que vimos hasta ahora del gen que a nosotros nos interesaba. Fíjense, nosotros para hacer un transgénico podríamos hacerlo en forma indirecta o en forma directa con la pistola de genes o el cañón de genes. Nosotros tenemos un gen que identificamos y aislamos y que queremos incorporar, entonces lo insertamos en un plásmido, en bacterias de células como la Agrobacterium. A partir de ahí lo hacemos que infecte las células vegetales, y después que infectamos las células vegetales sometimos a todas estas plantas a una selección para que nos queden realmente las que tienen el gen insertado y producimos la planta transgénica. Y fíjense en que la forma directa es tener muchas copias de ese gen, pegarlo sobre las partículas de oro que habíamos dicho para hacer el bombardeo, en forma directa sobre la célula vegetal, y a partir de ahí hacer la selección para quedarnos con las plántulas o las células que tienen incorporado el gen de interés y producir las plantas. Una vez que producimos estas plantas, son las que vamos a utilizar para los cultivos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, ¿y esto que se aplica, que se mejora con las bacterias y todo eso a los individuos, estos que sobreviven, ¿se transmite generacionalmente o hay que hacer otro proceso? Mirá, no, vos una vez que está incorporado acá en la célula vegetal, ¿sí? Que ya sabés que está ahí insertado, ya esta planta lo tiene en su genoma, y cuando produce exactamente a la descendencia, transmite esos genes de resistencia. Mirá, vamos a tener un ejemplo por ahí con maíz que está bueno porque es complejo, pero nos va a aclarar un montón de cosas. Si yo tengo un híbrido de maíz al que le
inserté un gen de resistencia al glifosato. ¿Sí? Yo siembro todo un cultivo de maíz. Aplico glifosato, todas esas plantas de maíz van a desarrollar perfecto. Cuando generen espigas esas plantas y yo vuelvo a cosechar ese maíz, ¿yo lo puedo volver a usar para cultivar, sí o no? No a vos, a todo el mundo le pregunto. Sí. Para mí que sí. Bien, se puede usar. Yo uso esas semillas. Ahora, ¿cuál es el problema que yo voy a tener cuando uso? Voy a anotar, por acá. Una F1. Porque, ¿qué pasó? Estas plantas venían de una línea y otra línea de maíz, y yo tuve una F1. Estos individuos, ¿qué pasó? Se empezaron a cruzar entre sí. Se autofecundaron, hubo polinización, lo que ustedes quieran. ¿Qué Bueno, pasa la F2, cuando... ¿Cómo? La F2 va a tener distinta descendencia. O sea, van a Claro, tener... ¿por qué? Porque yo voy a hacer una F2. Entonces, acá, ¿qué me va a pasar con esas plantas de maíz? Por eso nosotros no podemos plantar híbridos. ¿Por qué? Porque voy a tener plantas que van a ser a grande, para decirlo de alguna manera, ¿no? A grande a chica y a chica, ¿sí? Entonces, ¿en qué proporción? 1, 2, 1, ¿no? Bien, todo eso hace que yo después, si yo me quedo con las semillas del híbrido de maíz que compré, empiece a tener segregación, ¿no? Cuando empiezo a tener segregación, se me expresa toda la variabilidad genética. Y por lo tanto, en ese cultivo voy a tener un cultivo absolutamente desparejo. Bien, imagínense en que este ejemplo que puse yo de la grande hubiera sido para el gen de resistencia al glifosato. Y toda la F1 hubiera sido para resistencia al glifosato a grande a chica. ¿Qué va a pasar? Van a aparecer un montón de individuos que van a ser a chica que no van a ser resistentes al glifosato. ¿Está? Entonces, por eso yo no puedo usar un híbrido de maíz por este motivo. ¿Por qué? Porque me va a segregar, entonces voy a tener distinto tamaño de espiga, plantas altas, plantas bajas, resistente al glifosato, no resistente al glifosato. Bien, entonces, para cultivo yo no lo podría usar. Ahora yo le voy a hacer otro planteo. Si yo tengo un campo de engorde y yo tengo maíz F1 y después ese maíz lo voy a usar para pastoreo, yo perfectamente podría usar estas semillas. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa tener una producción pareja, no me interesa que todas las plantas sean resistentes al glifosato, hay un montón de cosas que no le voy a prestar atención, entonces capaz que en alguna ocasión yo podría tranquilamente sembrar ese F1 para este objetivo. Si fuera a producir grano no, porque realmente no voy a tener los rendimientos que esperaba. Sin embargo, el mejoramiento ahí, por ejemplo, la resistencia al glifosato, yo se lo voy a aplicar a la F1. O podría aplicárselo a un pariental y tratar de arrastrar la línea desde antes. Claro, ¿qué pasa? Las empresas comerciales lo que hacen es, para que vos tengas que comprar la F1, el híbrido comercial, proviene de 2 líneas puras. Entonces, es como los pollos parrilleros. Si vos reproducís pollos parrilleros entre sí, porque hay machos y hembras, vos los reproducís, te va a salir uno que son muy flaquitos, muy altos, muy poco descarnado, otro más petizo, regordete. ¿Por qué? Porque segregás todos los genes que estaban en esas 2 líneas. Son líneas endocriadas, o sea, acá hubo endocría y acá hubo endocría, y después se cruzan para uniformar y aprovechar el vigor híbrido y la complementariedad entre las 2 líneas.
¿Quedó ahí más o menos el concepto? Entonces, la empresa podría fijar un alelo en esta línea o en esta, solo en una de las líneas, y garantizar que toda la F1 va a tener resistencia al glifosato. Por ahí podríamos pensarlo también. A ver cómo les puedo contar esto. Imagínense que quiero producir algún pollo que tenga alguna proteína o algo que sea interesante para disminuir, no sé, alergias o que produzca una vacuna. Entonces, yo podría ingresar alguna proteína en ese animal que produzca una proteína que no es natural y eso incorporarlo después a través de la alimentación. Y podría estar sistemáticamente inmunizando con la alimentación contra un determinado virus. Pero ¿qué pasa? Yo eso lo voy a incorporar en una línea y en la otra no. Entonces, la F1 sí o sí va a ser portadora. Si este estaba acá, la otra línea por ahí no lo tiene, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque hacer esto requiere tiempo, es caro, y imagínense que yo quisiera incorporar para el maíz waxy el gen que me produce esa amilopectina especial. Yo tengo que hacer todo un proceso para incorporarlo en una línea. Me lleva un montón de tiempo, sea en la forma tradicional por haciendo retrocruces o por una inserción de un gen en forma directa. ¿Quedó más o menos claro? O si no, le buscamos la forma. No, sí, profe, quedó claro. Sí, Bueno, entonces siempre presten atención a estas cosas porque es como que uno tiene conceptos de el híbrido no sirve. Les digo el ejemplo del híbrido de maíz. O sea, no sirve para hacer producción de grano, pero si yo quiero hacer pastoreo y me justifica la diferencia de precio, posiblemente no compre un maíz. Eso lo van a tener que ir evaluando ustedes. No me va a dejar pasar. Ahí está. Bueno, acá tienen un ejemplo de petunias, creo que es esto, de cómo incorporaron un gen de color y fueron de acuerdo a si es homocigota o heterocigota, cómo fue cambiando la coloración en la planta que era transgénica, ¿no? Bien, una de las preguntas que yo les mandé era si conocían animales transgénicos. Y no tengo el formulario acá, pero esperen, salgo un segundo. Fíjense en que fue algo con lo que dudamos bastante. El 31% dijo que sí, el 25% dijo que no había animales transgénicos y casi la mitad de la población, el 43%, no sabía. Bien, los que dijeron que sí, que ¿conocían algún animal en especial o solo...? Uy, perdí la... ¿Cómo? La vaca que producía insulina. ¿Cómo? No te escuché. La vaca que... No se escucha medio mal. La vaca que producía insulina, si no me equivoco, ahí. Sí, mirá, yo de esa particularmente, de la que produce insulina, nunca leí nada si realmente
la hicieron, no era un proyecto nada más, de insertarle los genes de insulina para que produzca insulina. Lo que sí les puedo contar es que es el super salmón. Fíjense en la diferencia de tamaño. Este está en Estados Unidos, le incorporaron un gen particularmente y que producía anticongelamiento en otra especie y lograron este super salmón, que en teoría lo hicieron estéril por si se escapaba alguno para que no se reprodujeran, y es el único animal transgénico que está habilitado para consumo humano en Estados Unidos. Vamos Profe, es bien. muchísimo más complicado, ¿no? La transgénesis en animales que en plantas, ¿no? Sí, muchísimo más complicado. Igual, no se preocupen porque ahora vamos a ver algunas cositas nuevas que aparecieron, que lo están haciendo un poco más sencillo, como diríamos, lamentablemente. Bien, entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de transgénicos, lo que estamos haciendo, estamos insertando genes, estamos siendo mucho más precisos, porque lo que estamos haciendo es insertando un gen que nosotros queremos que esté en esa especie que no estaba. Resistencia a insecticidas, a insectos no sé, en algodón, resistencia al glifosato en algodón, resistencia al glifosato en soja, resistencia al maíz, a los insectos. Y fíjense en esto, si yo miro una parte de la diapositiva, lo que estoy viendo es, cuando empecé a incorporar con la agricultura tradicional, o sea, la selección y los cruzamientos, incorporaba, pero venía otro material genético que yo ni sabía que lo estaba trayendo o no. Por otro lado, produje con mutagénesis cambios, pero que eran impredecibles. Ya cuando empecé a trabajar con ARN interferente, empecé a ser como más específico, como más particular, ¿no?, sobre lo que quería hacer. Y finalmente, con los transgénicos, no solo que apagué un gen, sino que empecé a incorporar ADN que no estaba en la especie. O sea, estoy como un pasito más. Lo que quiero que les quede claro hasta ahora, y después lo vamos a reafirmar, es que la parte de cortar andábamos bien, ¿sí? La parte de incorporar ya es mucho más difícil. Ahí es como que está la limitación. ¿Por qué? La parte de cortar, yo se los dije, era un mecanismo natural que estaban las bacterias. Y las bacterias lo hacían bien y nosotros relativamente tomamos esa herramienta de las bacterias y lo hacemos también relativamente bien. Ahora, la parte de pegar, ya que depende de nuestras herramientas, por ahora somos bastante malos con eso. ¿Dudas hasta acá? Sigo. Si me deja la presentación. Bien, ¿alguien conoce estas dos chicas? Son las que crearon la tijera que corta el ADN, que les dieron Sí. hace poco el premio Nobel. Exactamente. Estas dos chicas, no tan chicas, casi como yo, de chicas, una es de Estados Unidos, la otra de Suecia, y como vos dijiste, recibieron el Premio Nobel de Química por las tijeras moleculares, o ahora lo vamos a ver, se llama CRISPR. Pero en realidad, fíjense, este señor que está acá, Francisco Juan Martínez Mojica, fue el que realmente descubrió cómo era la cosa, y las chicas lo que hicieron fue darse cuenta que lo podían usar como una herramienta molecular.
Este señor es un español, trabaja en España, en una laguna que tiene muchísima cantidad de sal, muy salina, y que se dedicó toda la vida a estudiar esas bacterias que están ahí, y encontró lo siguiente, y hoy lo vamos a ver, como esta tecnología del CRISPR-Cas9, edición génica, es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Estas células, o esta sigla de CRISPR, proviene de esto que son repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Bueno, suena muy difícil, pero este mecanismo que lo encontró este señor Francisco Mujica tiene una partecita que es interesante, que quiero que vayamos viendo, ¿no? Palindrómicas. ¿Saben lo que es una palabra palindrómica? Son palabras que se pueden leer en un sentido o en otro sentido. Fíjense, acá puse un ejemplo, reconocer, lo podemos leer de adelante para atrás y de atrás para adelante. ¿Sí? Y algo más complejo es que hay frases que son de este tipo. Miren, amor a Roma, podríamos leerlo exactamente igual en el otro sentido. Bueno, aclarado este concepto, esto fue lo que descubrió este señor Francisco, que había una parte, para defenderse las bacterias, lo que hacía cuando entraba un virus, iban con unas enzimas, que son las Cas9, o sea, son unas enzimas de restricción. Iban y cortaban el ADN vírico. Pero lo que notó, que no era que solo lo cortaban al ADN vírico, sino que lo guardaban en su propio ADN. O sea, las bacterias se quedaban con el ADN del virus. ¿Y cómo lo hacían? Eran secuencias repetidas con espaciadores, ¿sí? Y lo iban agrupando y que podían ser leídos de adelante para atrás, en cualquiera de los dos sentidos. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor al darse cuenta de esto? Y dice, bueno, las bacterias cortan el virus, pero se lo guardan. ¿Para qué se lo guardan? Se lo guardaban, ¿por qué? Porque si alguna de las bacterias que sobrevivía, cuando volvía a aparecer el mismo virus, ya tenía información de cómo era. Entonces, a estas proteínas Cas9 se le agregaba una secuencia de ARN y eso le servía de guía para ir a buscar directamente al virus que las estaba infectando. Y cortaban, o sea que tenían un mecanismo de defensa, como nosotros tenemos un sistema inmunitario que nos produce dos tipos de inmunidad y tenemos memoria, las bacterias, en una forma sencilla, tenían esta información. Miren, hay una molécula de ARN guía que se suma a la proteína esta de corte y lo que hace es guiarlo rápidamente para que vayan a cortar el ADN de ese microvirus o agente antígeno, ¿no? Bueno, fíjense, en el 2012, este trabajo de las secuencias repetitivas lo publicó Mujica en el 2007, 2008. Nadie nunca supo para qué usarlo, ¿no? Hasta que estas dos mujeres se dieron cuenta que si ellas a esas Cas9 le agregaban un ARN, ese ARN iba a ser de guía para ir a cortar lo que nosotros quisiéramos que corte en una célula. Y ustedes saben que esto es altamente específico
y funciona muy bien, ¿no? Entonces, directamente puede ir a cortar esa secuencia de ADN en forma específica. Volvemos otra vez a esta diapo y fíjense que acá es una técnica muy sencilla. Yo en el laboratorio conozco la secuencia del ADN que quiero cortar, entonces hago el ARN guía, que es la complementaria, la sumo a la enzima de corte y lo inyecto en la célula que quiero modificar. Eso va a cortar en forma específica porque es complementaria, y después, como ustedes vieron en los sistemas de reparación, van a arreglar ese ADN. O yo podría, a través de la metodología de ADN recombinante, pegar un gen que a mí me interese en ese lugar. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se perdieron con algo? Profe, ¿lo vuelve a explicar? Como que me quedé recalculando y no. Dale, vamos de vuelta. Entonces, vamos a hacerlo así, mirá, por ahí es más sencillo. El señor Mojica descubrió que las bacterias tenían una proteína, que yo te la voy a remarcar ahora. Aparte de esto, la primera vez es muy difícil. Bueno, yo tengo una proteína que llamo Cas9. Esta proteína encima lo que hace es, va y corta ADN. ¿Y dónde lo corta? Esta enzima se junta con una ARN guía y que las bacterias, que era lo que tenían, como tenían cortado todo el ADN del virus, les servía como a quién tenían que ir dirigidos y iban directamente a buscar la complementariedad. Encontraban el ADN vírico y lo cortaban en pedacitos. Entonces, estas bacterias ya tenían inmunidad contra ese virus. ¿Por qué? Pues ya tenían en su propio ADN esa información. Y la tenían guardada. Ahí vuelvo un segundo para atrás, si es que esto me deja. Ahí está. Fíjense, la tenía guardada en esta zona, Mojica, llamó CRISPR, que son secuencias repetidas, interespaciadas, que se pueden leer de adelante y para atrás. Entonces, todos esos fragmentitos del ADN vírico lo tenía acá guardado, ¿no? Y ya sabía que estaba ahí. Entonces, si me aparecía el virus verdecito, el azul o el algo, tenía un sistema de reconocimiento que lo iba a hacer muy preciso. Bien, las chicas lo que se dieron cuenta y dijeron, y escúchame, si nosotros a esta enzima o proteína Cas9 le ponemos la secuencia de ARN que nosotros queremos, van a ir a cortar donde nosotros queremos corregir. Lo probaron y dio resultado. Entonces, es una herramienta muy sencilla, porque yo puedo pedir que me manden unas enzimas Cas9 con una ARN guía que tenga esta secuencia y yo puedo ir a buscar el gen que a mí me interesa cortar. Por eso esto es una revolución muy importante porque es muy precisa y se puede usar directamente en un vegetal. Entonces, si yo quiero cortar un gen, no necesito usar un vector como usamos hasta ahora, un plasmid, una pistola de cañón. Directamente inyecto sobre el vegetal la Cas9 con el ARN guía de lo que quiero cortar y va a ir a cortarlo en forma específica. ¿Ahí más o menos se entendió? Sí, sí. Ahora igual les voy a pasar, que hay una peliculita. Me olvidé de borrar todos los dibujos. Ahí está. Ahora sí.
Bueno, entonces es un poquitito, esta diapo les muestra cómo la precisión con la que va a cortar esta proteína, que es la Cas9, que es todo esto grande que está acá, con su ARN guía. Miren, ahora les voy a pasar una película. ¿Ahí se escucha el audio? No, profe. No, bueno, no importa, solo mírenla, yo les voy explicando algo. Después igual tampoco es tan interesante lo del audio. Y está en inglés, así que... Esto es una simulación, nada más. Oh, perdón. A ver si puedo.